Buenos días, buenas tardes y buenas noches, cual sea la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Juan Vergara y mi compañera Alice Schuster, y esto es nuestro podcast, un podcast corto. Sí, porque en realidad una de las cosas que hemos visto escuchando podcasts en Spotify es que la mayoría dura mucho, son muy largos, duran más de una hora y en realidad aburre estar escuchando algo mucho rato. Quizás hay gente que no tiene tiempo también para escuchar podcasts tan largos. Es por eso que hemos decidido tener este formato, donde vamos a grabar estas sesiones que no van a durar tanto como para alivianar a esa gente que le gusta escuchar podcast, pero tampoco tiene el tiempo para escuchar alguno que se le quedó rezagado. De todas formas, la idea es saber de lo que vamos a hablar en este podcast. Bueno, Juan, cuéntale, ¿de qué vamos a hablar? Este podcast fundamentalmente es para criticar historias en el formato que sean, como por ejemplo películas, series, doramas, cómics, libros, etc. Porque lo que más nos gustan son las historias, pero más que las historias nos gusta criticarlas. Exacto, casi siempre nosotros vemos series, películas o leemos libros con un foco bastante crítico. No somos expertos en hacer crítica. Como tampoco parece que son algunos que hacen historias. Exacto. Pero sí tenemos algún conocimiento relativo porque en general nosotros somos profes de lenguaje. Así que algo sabemos respecto a lo que es la crítica. O sea, algo sabemos, no es que seamos expertos ni que tengamos un magíster en críticas, pero creo que después de 7 años de ejercicio tenemos ciertas nociones de cómo criticar una historia. Así que por eso decidimos hacer esto, para que no quedarnos con esta rabia acumulada con todo lo que vemos de repente en la serie, sino que compartirlo con el que lo quiere escuchar. Sí, nosotros hemos tenido varias situaciones en las que hemos visto contenido que aparece, por ejemplo, en Netflix o en alguna otra plataforma y nos dan unas ganas de repente, no sé, de sacar la tele y botarla por la ventana porque en realidad decimos cómo se invierte tanto dinero en cosas tan malas. O como a veces también nos pasa todo lo contrario. Vemos de repente algo que nos gusta mucho y decimos, hoy nos gustaría decirle a otras personas, hoy ve que vean este contenido porque es muy bueno o porque es muy interesante. Y la gracia es que tenga algún fundamento teórico. Claro, la idea tampoco es hacer arar a la serie, sino que vamos a ser lo más objetivos posible y también nos vamos a dejar llevar un poco con nuestros sentimientos, obviamente, porque las historias son eso, que dejan aflorar los sentimientos. Entonces, con las cosas que son buenas vamos a criticar y decir las cosas buenas que tengan, y aquellas que son malas derechamente decir las cosas que podrían haber mejorado. Bueno, en general nuestros gustos son bastante variados. Yo veo series de culto, series muy buenas. Me gustan más las series que las películas, de hecho. Y a Juan, al parecer... No, a mí todo lo contrario. Yo prefiero ver 1000 veces más, prefiero ver una película que estar siguiendo una serie que me va a quitar muchas horas de tiempo. Eso no quiere decir que no las vea y que tampoco me gusten. Así que también tengo un abanico de historias, de series que he visto. Pero si me hacen elegir entre una película y un libro, prefiero 1000 veces ver una película. Lo mismo me pasa con los libros. Con un libro prefiero leer una novela corta que una novela más extensa. Claro, a mí con los libros no soy re buena en temas de página. También vamos a tratar de criticar libros acá, sobre todo porque la idea también es que nuestros estudiantes puedan escuchar este podcast para que nos vean en otro tipo de faceta. Así que perdonen los garabatos que puedan aparecer más adelante, pero son gajes del oficio. Exacto. No consideren que este es vamos a tratar de hacer este podcast con un registro un poco más informal. Salvo este manifiesto. Este manifiesto es un poco más formal. Los demás vamos a dejar aflorar nuestros sentimientos. Porque es como una especie de catarsis, ¿no? Un sí, ejercicio catártico de nuestra profesión y ciertas cosas que no podemos decir frente a nuestros estudiantes. Exacto. O sea, se supone que no podemos decirlas, pero las decimos igual, pero con otro tipo de registro. Y aquí lo otro importante es señalar, antes de dejarlos invitados a que sigan este podcast, es que vamos a subir contenido periódicamente. Y cuando digo periódico no me refiero a dar una fecha exacta, sino que cuando estemos realizando cosas,
y no tengamos que descargarnos, vamos a hacer algo. Lo vamos a grabar. O sea, la idea es que sea también lo más frecuente posible. Pero los que nos conocen desde antes saben que nosotros somos padres, así que es un poco complejo con niños tratar de grabar el podcast. Lo que sí, lo estamos grabando en la noche y más o menos vamos bien. Por eso cuando se puede en realidad, sí, que uno como los papás saben que uno puede hacer cosas cuando se puede, no siempre. Así que los dejamos cordialmente invitados a que lo sigan y escuchen nuestro podcast, un podcast corto. Críticas en corto. Críticas en corto.